tengo el placer de presentar a Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental. Mariano Castro nos trae la conferencia Tránsito hacia una economía circular. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Gianfranco, gusto verte nuevamente. Recuerdo cuando compartimos las clases de biología y la conservación en la Cayetano, donde fuiste profesor. Gracias, Mariano. Adelante, bienvenido. Hace unos años ya. Tienes al público contigo. Muchas gracias, Gianfranco, y un saludo especial a Golfit por la organización de este evento y por propiciar un diálogo sobre diversos temas de interés nacional y sectorial. Y el tema que elegimos fue el de el tránsito hacia una economía circular y su vinculación con el sector minero. Entonces quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, algunas ideas que he desarrollado en unas diapositivas que van a facilitar ese intercambio. Si pueden, por favor, colocar las mismas, en donde quiero empezar señalando, ¿no? Ahí están, ahora sí, gracias. Quiero empezar señalando la importancia de desarrollar estos diálogos, ¿no? Este es el segundo foro, tuve la oportunidad de participar también en el primero, y creo que con eso se acumula información, conocimientos y se desarrolla capacidades. Y en este caso, además que están destacando la cuestión de sostenibilidad. Y hay un conjunto de caminos y tendencias, impulsos que están contribuyendo hacia la sostenibilidad, aunque también, por cierto, como existen presiones negativas que debemos justamente gestionar y revertir, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante que miremos además el proceso en toda su dimensión temporal, ¿no? Porque efectivamente desde la década del 70, y ubiquemos ahora además a propósito de los 50 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Estocolmo de Medio Ambiente Humano, que por primera vez abordaron respuestas globales a problemas ambientales sensibles globales, ¿no? En esa conferencia que justamente en esta semana se está celebrando sus 50 años, y que desde ahí, antes también por cierto, pero desde ahí se intensificaron un conjunto de acciones políticas, de información, de impulso de ciencia, etcétera, para efectos de dar respuesta a la necesidad de mejorar las capacidades de los países para transitar hacia condiciones de mayor sostenibilidad. Y hay en cada uno de los bloques, digamos, y sectores, factores muy concretos, ¿no?, que podríamos identificar a lo largo de esta mirada histórica, ¿no?, que son factores que no son superficiales, sino han sido factores que efectivamente han colocado esto como una prioridad política, como una condición de competitividad, y que han sido expresadas además en decisiones normativas, convirtiéndolas en consecuencia también en referencias vinculantes, exigibles, ¿no? Y a partir de ahí uno puede efectivamente ver que hay igualmente metas que han sido señaladas a nivel global sobre desarrollo sostenible, en donde la sostenibilidad es un eje fundamental, y la pregunta concreta que surge efectivamente es desde la minería, cuáles son los desafíos y cuáles han sido los aportes en todo este periodo. Y preguntarnos si es que ante eso es suficiente lo que tenemos, ¿no? Y una primera cuestión, entonces, es preguntarnos cuál es la situación actual, ¿no? Y considerando además las características de la economía, que el modelo económico vigente, que es una economía lineal, ¿no?, que fundamentalmente presente ese criterio en los modos de producción y consumo, ¿no? En donde claramente hay en determinados sectores beneficios a corto plazo, pero el gran problema es de que no están creando capacidad de resiliencia, ¿no? Y además están socavando la prosperidad futura. Veamos algunos puntos, ¿no?
9 de los 24 frentes de deforestación mundial están en América Latina, ¿no? El territorio deforestado en los países amazónicos es mayor al del Reino Unido. En el último año, en los 9 países amazónicos ha habido una deforestación de cerca de 2 millones de hectáreas, ¿no? Y eso afecta no solamente la biodiversidad y las condiciones de vida de la población que está en ese territorio amazónico, sino es una afectación a nivel nacional y a nivel global por los roles que cumple la Amazonía a nivel global. Además, en América Latina tenemos que el 52% de los países de la región dependen de los productos básicos, por lo cual la región se hace muy vulnerable a la fluctuación de los precios de materias primas. Y tenemos además otro elemento importante, que es el de que la degradación del suelo es del 20 a 40% de la Amazonía, entre otros elementos. Esto es como consecuencia, entre otros factores, del modelo de economía lineal, ¿no? Y la pregunta es, la economía circular, entonces, ¿cuál es el escenario para la minería en particular? ¿No? Podríamos hacer esta misma pregunta para los otros diversos sectores económicos, ¿no? Industria, pesquería, etc. Y aquí el Banco Mundial ha hecho una estimación de que al año 2050 se requerirán más de 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para contribuir al tránsito para las energías limpias en electromovilidad y las tecnologías 4.0. Esto sin duda, ¿no? Es una oportunidad de crecimiento el sector minero, pero a la vez esta importante oportunidad de contribución a las estrategias contra el cambio climático exige que el propio sector a su vez reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de recursos como el agua, entre otros aspectos vinculados a lo que es un enfoque de sostenibilidad. En esa línea, la minería podrá posicionarse entonces en una lógica de contribución positiva, ¿no? Climática, ¿no? Y ese es el punto en donde resulta muy importante efectivamente seguir avanzando en los procesos, ¿no? Y aquí vemos, voy a mostrar simplemente algo que ya es de conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso? Y ubiquen, no dejen de mirar Perú, ¿no? Estoy con el cursor al centro, abajo, Perú, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado en las anomalías de temperatura por país? Recordemos que existe una diferencia entre anomalía y clima, pero estamos hablando entonces de esa anomalía de temperatura. Y observamos cómo es de que en los registros de mayor calentamiento, estos se van incrementando, ¿no? Hasta entre 1 y 2 grados, ¿no? Y que claramente esto es un proceso grave que involucra a todos los países del mundo, pero con algunos con mayor gravedad, y dentro de los países con mayor gravedad también. Y Perú ha llegado a más 1.2 grados centígrados. Y en esa personas, no solamente el panel intergubernamental de cambio climático, sino, por ejemplo, Bill Gates en una reciente publicación importante, ¿no? que se denomina Cómo evitar un desastre climático, publicada el año pasado, tiene la gran habilidad de esa publicación de convertir mensajes e información científica de una manera muy simple, ¿no? Y señala él claramente de que lo que aparentemente pues, es insignificante, como apenas un incremento de 1 o 2 grados centígrados, puede significar graves problemas, ¿no? Desde el punto de vista del clima, ¿no? Y que compara eso con otras épocas, ¿no? Durante la glaciación, por ejemplo, la temperatura media era solo 6 grados más baja, y en la época de los dinosaurios, dice Bill Gates, la temperatura media era unos 4 grados más calurosa, ¿no? Y en consecuencia,
debemos estar muy alertas respecto a ello y a partir de ahí es que plantea también cifras muy concretas de lo que significan las metas globales, ¿no? Y que involucran a todos los sectores para enfrentar el cambio climático. Porque además hay que tener en cuenta de que si bien el promedio mundial indica que apenas ha subido 1 grado, ¿no? Respecto a la era preindustrial, ya en varios lugares del mundo se ha experimentado un incremento de más de 2 grados. Y además, en esas zonas habita entre el 20 y el 40% de la población mundial. Entonces, hay que tener en cuenta muy claramente lo que implican los escenarios a los cuales nos enfrentamos, según las modelaciones científicas que se han realizado, y que, en consecuencia, el objetivo claro es no superar los 1.5 grados y reducir significativamente a una meta de 0, ¿no? La generación neta de gases de efecto invernadero. Tenemos una situación en consecuencia de emergencia relacionada con el cambio climático, que es un fenómeno que va más allá, como todos bien sabemos, de la cuestión ambiental y que implica en consecuencia un cambio de las formas de producción y consumo en forma significativa y urgente, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que las proyecciones indican que al 2050 aumentarán entre 1.2 y 2 grados, ¿no? Y al 2100 entre 1 a 3.7, ¿no? Y eso implica que de no lograrse las reducciones que están previstas en el Acuerdo de París y las contribuciones nacionales determinadas que sumadas, no llegamos, ¿no? Y diversos factores que han ocurrido en los últimos años indican además ciertos avances, pero también retrocesos importantes. Entonces, aquí la última alerta colocada por el panel intergubernamental de cambio climático de hace apenas pocas semanas, alerta de que pues no se va a alcanzar, sí que se continúa con nivel de esfuerzo. Y esta situación se manifiesta en forma directa, palpable, en asuntos que afectan al conjunto de actividades económicas, entre otras el sector minero, ¿no? La modificación de los patrones de precipitación, el aumento del nivel del mar, la reducción de la criósfera, los glaciares, la intensificación de los fenómenos climáticos extremos. Esto, además, que la velocidad y consecuencias como está ocurriendo rebasa la capacidad de los sistemas para adaptarse a esos cambios. Y aparece, sin embargo, una situación, además, específica, ¿no es cierto?, vinculada con los países como el nuestro, en donde, si bien los efectos son de largo plazo, se requiere una actuación más urgente. Los países en desarrollo de América Latina que emitimos menos, vamos a tener un costo significativo a nuestro PBI regional, entre 1.5 y 5. El Banco Central de la Reserva para el Perú estima el 2030 cerca del 6 puntos del PBI nacional. La desigualdad al interior de las regiones y la urgencia de adoptar medidas de adaptación. Es decir, aquí tenemos además una particular responsabilidad en nuestra región desde el conjunto de sectores, ¿no? Esto es lo que señalé de estimaciones del Banco Central de Reserva, ¿no? En evaluaciones sobre cuestiones climáticas que ha venido realizando. Lo mismo la CEPAL ubica efectivamente, comparativamente, cuál es el impacto que va a tener esto en los diversos países. En Chile, por las características que posee, habrá un menor impacto, ¿no? Dependiendo de la zona, por cierto. Y Perú, igualmente sí, tendrá un impacto importante, pero menor que en otras regiones, como las del Caribe, por ejemplo. Pero además también todo este escenario que es efectivamente de alerta para efectos de invertir en adaptación e invertir en un tránsito hacia una economía baja en carbono, economía circular, también implica que esas inversiones tendrán un beneficio, según estimaciones hechas, hasta 7 veces el retorno, porque es la tendencia más global. Además, es importante tener en cuenta de que si el factor climático no es suficiente para impulsar cambio, ha habido y sigue dándose un conjunto de factores para el mejoramiento de prácticas empresariales.
en primer lugar, los costos sociales de la degradación ambiental, los costos en la salud, ¿no? Que implica los temas de contaminación, de afectación de calidad del agua, el aire, etcétera, o pérdida de hábitat, ¿no? La pérdida de competitividad por un menor desempeño ambiental, la, las presiones de la sociedad más informada, de la opinión pública, que directamente exige mejores estándares, disminución de riesgos para poder acceder a créditos más convenientes, los conflictos ambientales de diversa naturaleza. Las personas que dentro de las empresas y las organizaciones ya están formadas y tienen compromisos con mejores prácticas, ayudan a dar más seguridad al impulso de mejores prácticas y tránsitos hacia una economía circular, oportunidad de bionegocios, la mejora de reputación corporativa y también, por cierto, las condiciones del Estado de Derecho ambiental que establece condiciones de regulación cada vez más eficaces y con capacidad de implementación. Pero además debemos tener en cuenta de que este proceso está marcado también por acciones voluntarias y que están caracterizadas por lo que se denomina mejores prácticas, ¿no? Es decir, todo aquel esfuerzo que realizan las empresas más allá de la exigencia legal para reducir contaminación, reducir afectación ambiental o reducir problemas de carácter social. Esas mejores prácticas tienen pues un contenido técnico, tecnológico, de diseño, en las diversas etapas del proceso, del proyecto, ¿no? Así como también otras vinculadas a, en fin, todos los mecanismos de compliance y cumplimiento normativo, ¿no es cierto? Así como también de acuerdo con las comunidades o de carácter financiero, y todos los aspectos de carácter social, ¿no? Aspectos de género, aspectos de salud y de convivencia, ¿no? Todo ello apunta, ¿no?, al impulso de mejores prácticas, ¿no?, que además deben mostrar, de acuerdo además a nuestra legislación, resultados verificables, ¿no?, de acuerdo a la política ambiental, ¿no?, en reducir, por ejemplo, reducir deforestación, reducir el uso de y contaminación del agua, reducir fragmentación de bosques, mejorar condiciones sociales, etcétera, con indicadores específicos, en donde se generan sinergias con políticas y marcos regionales también de política, ¿no? Y en ese sentido, es de que no olvidemos de que este proceso, además, es posible y es necesario que se considere cada una de las etapas del ciclo del proyecto. No voy a entrar a detallar aquí, pero por cierto, el enfoque de las mejores prácticas y los procesos de economía circular no se limitan al adecuado manejo de los residuos, que es una etapa a través del cual se ha iniciado los procesos de economía circular, ¿no? Y muestran efectivamente, solamente hay importantes beneficios, pero la economía circular no se limita a solo el manejo o el reciclaje, ¿no?, como a veces se le entiende. Entonces, en el Perú se ha iniciado un proceso de tránsito hacia una economía circular, ¿no? A partir de la reflexión sobre las experiencias previas, el conocimiento de tendencias que están ocurriendo a nivel regional, los países vecinos y también en otras regiones del mundo, en estrategias y políticas que requieren efectivamente adecuarse a esto, así como cómo garantizar mecanismos de acceso a derechos ambientales y de tránsito hacia el desarrollo sostenible, y a partir de ahí empujar también con esta situación en este proceso. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿No? Vamos a abordar dos conceptos, ¿no? Uno es que sea restaurativa la economía y que se oriente además a que mantener el mayor tiempo posible los materiales, productos y componentes en la economía. Es un factor importante, ¿no? Y en donde entonces, no solamente en el ámbito de producción, sino también en el ámbito de consumo, el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan el mayor tiempo posible en la economía, reduzcan la generación de residuos y además aprovechen en el mayor alcance posible los materiales y residuos que no se pueden evitar. Esta es una alternativa a un modelo predominante en el conjunto de sectores económicos que es lineal, en donde básicamente se sustentan en aquello que se entiende por extraer, producir, consumir y eliminar. Por cierto, aquí ya hay importantes avances en diversos sectores, porque desde los enfoques de producción más limpia, de coeficiencia,
etcétera, etcétera, en donde se han introducido mejoras importantes, esos elementos han ido cambiando, ¿no? Lo que ocurre es que bajo el modelo de economía circular lo que se busca es realizar una transformación más integral, incluyendo además todo lo que implica los apoyos de una economía circular a los efectos del cambio climático, porque ofrece además grandes beneficios, ¿no? Entonces ese modelo, donde se va más allá de lo que es de la cuna a la tumba, sino más bien de integrar y articular los recursos de manera más integral. Y aquí tenemos otro concepto que quizás recoge en forma más directa lo que se aplica en el ámbito minero. Voy a leer, ¿no? Una economía circular describe un sistema económico que se basa en modelos comerciales que reemplazan el concepto de fin de vida por reducir alternativamente, reutilizar, reciclar y recuperar materiales en los procesos de producción, distribución y consumo. Y aquí agrega esta definición de Kircher 3 niveles, ¿no? A nivel micro, en donde intervienen productos, empresas y consumidores. A nivel meso, donde se están impulsando parques ecoindustriales. A nivel macro, a nivel de ciudad, región, nacional, y más allá en términos regionales. Y esto es un medio. ¿Para qué? Para transitar, es decir, la economía circular es un medio para efectos de lograr un desarrollo sostenible. Pero además que no solamente va más allá de la cuestión de calidad ambiental, incluye asuntos de inclusión y además condiciones de sostenibilidad en términos intergeneracionales. Y lo que está ocurriendo en Chile, en Colombia, en Brasil, de manera quizás más significativa, ¿no? Y México también, ¿no? Sin contar, por cierto, lo que se está dando ya en Europa, Japón y China, en este tránsito hacia economía circular, vemos de que básicamente se están, y esto es una forma muy simple, además vinculándolo con acciones muy prácticas, ¿no? Y que han categorizado esas acciones en las famosas R's, ¿no? Antes conocíamos las 3 R's, ¿no? Bueno, hay más R's, ¿no? Hasta 9 R's, ¿no? Que tienen que ver con cómo efectivamente en el uso y fabricación de productos más inteligentes, rechazar a partir de innovaciones, ¿no? Que vuelven un producto redundante, señala la Corporación de Fomento a la Producción de Chile, por la vía de generar el abandono de su función o de ofrecer una alternativa para realizar la misma tarea o un producto radicalmente distinto. Eliminar, por ejemplo, eliminar por completo ciertos productos cotidianos. Ahí podríamos, por ejemplo, ubicar un asunto que ya está dándose en el Perú, que es el de la eliminación de los plásticos de un solo uso o empaques de un solo uso, que no fue simple el proceso, ¿no? Inclusive el año pasado hubo una iniciativa legislativa para ampliar los plazos de eliminación de los empaques de un solo uso por 3 años más. Afortunadamente esa iniciativa no prosperó, ¿no? En el Congreso, fue archivada en la Comisión de Economía. Pero bueno, es un ejemplo, entre otros, ¿no? Igualmente repensar diseños, ¿no? Reducir el determinado tipo de materiales o insumos, ¿no? Que implica a su vez una menor presión en los recursos naturales. Todo lo que tiene que ver con la extensión de la vida útil del producto y sus partes. Aquí tiene que ver con el reuso, la reparación, la restauración, la remanufactura y la reutilización. Y finalmente la aplicación útil de materiales, es decir, no se dice basura, no se dice residuos, es decir, estamos hablando de materiales que pueden ser reciclados y recuperados y reincorporados en consecuencia en el ciclo económico. Cada una de estas categorías de acciones prácticas son aplicables a cualquier sector económico y considerando además la definición que antes vimos a nivel de productos, a nivel de empresas, a nivel de consumidores, a nivel de determinados parques industriales y a nivel de cualquier ámbito territorial, ¿no? Recientemente, por ejemplo, Machu Picchu ha sido el primer destino turístico que apunta a una economía baja en carbono. 6.000 toneladas de gases de efecto invernadero se inventariaron y se han propuesto todo el conjunto de sectores a ir a una reducción de 45% de gases de efecto invernadero hacia el año 2030, superando en 5% la ambición nacional. Y bueno, es un esfuerzo muy importante que además va a distinguir aún más y posicionar aún mejor Machu Picchu a nivel
turístico y además beneficiando en un conjunto de aspectos al distrito, al ámbito, a las comunidades, ¿no? Entonces, hay una dimensión, entonces sí, por supuesto, ambiental, pero esto va más allá de la cuestión ambiental. Permite mejorar efectivamente los estándares a partir de una propia identificación y evaluación en cada sector, en cada empresa, etcétera. Además, a partir de justamente estas diversas R's, uno puede observar de que se impulsa nuevos empleos, ¿no? La reutilización, por ejemplo, de aparatos eléctricos o electrónicos. Hace un tiempo, una microempresa en la zona de Canto Chico, en San Juan de Lurigancho, con mujeres formadas en Senati para ensamblar computadoras, están dedicando a separar las partes de computadoras y diversos otros tipos de aparatos eléctricos y los venden y los exportan, ¿no? Entre otros rubros diversos, ¿no? Que generan en consecuencia un aporte a la generación de empleo, un aporte al PBI a partir de lo que es este proceso de economía circular. Reduce el uso de materiales, genera una mayor eficiencia en el proceso, ¿no? Así como también posiciona a nivel internacional. Esa no es una tarea de ninguna manera solo del sector público, es fundamentalmente el sector privado, ¿no? Y, por cierto, el sector público debe acompañar con una hoja de ruta que incluya aspectos políticos, normativos e incentivos, y de impulso de innovación tecnológica. La academia y el centro de innovación son fundamentales para el desarrollo de capacidades y la ciudadanía, en su dimensión de consumidores, obviamente, igualmente presiona y exige y requiere información de calidad para efectos de transitar también en ese proceso. Tan es así que no es solo una cuestión ambiental que está presente en la Política Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? En donde hay un objetivo específico vinculado a esta cuestión y que señala la necesidad de generar condiciones para el tránsito a una economía circular y ecoeficiente. Es entonces una condición de competitividad y de sostenibilidad. Y a partir de ahí hay metas, dos grandes metas, una es hojas de ruta por determinados sectores y acuerdos de producción limpia, eso a nivel de los sectores. Aquí se han priorizado los sectores industria, agricultura, pesca y agricultura, pero no hay motivo para no incluir efectivamente el sector minero, ¿no? Y las hojas de ruta se han venido avanzando. Antes quiero destacar que esto igualmente está presente en la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Que igualmente precisa esto como una estrategia para lograr cambios. Esta es la política que fue aprobada por el Consejo de Ministros en el año 2021 y que está continuando. Entonces hay que recordar además que, claro, dentro de las estrategias básicas, voy a empezar una por una, para generar cambio, a las que estamos, digamos, básicamente como, entre comillas, acostumbrados, ¿no? Es aquella que está impulsada por lo que es la regulación del uso y conservación del recurso, cualquier recurso, ¿no? Minero, agua, bosque, lo que fuese, pesquero, ¿no? Y que se establece condiciones de acceso y de aprovechamiento, así como también condiciones para los usuarios, ¿no? Luego sobre calidad, ¿no? En agua, aire, suelo, radiaciones, etcétera, ¿no? Y que efectivamente hay a su vez, como también el anterior, mecanismos de control, de aplicación. Todos aquellos vinculados a mejores prácticas, incentivos, propiedad, mercado, etcétera, todos los cuales igualmente son estrategias que se complementan con las anteriores, cada uno tiene su rol y su alcance, junto con lo que está dándose con mayor intensidad la transición hacia una economía baja en carbono. Aquí aparece, como parte de lo que es entre condiciones habilitantes legales y normativas, pero también, sobre todo, mecanismos voluntarios, ¿no? De tránsito hacia economía circular, en donde se enfatiza, por ejemplo, usar residuos como recurso, es decir, son materiales, y gestionarlos en ese sentido, reemplazar combustibles fósiles, transporte eléctrico, reemplazar productos intensivos en carbono con alternativas más sostenibles, reemplazar fertilizantes fósiles, etcétera, entre otros diversos ejemplos que están en los diversos sectores. Las estrategias de acción climática, sin duda, forman parte igualmente de este proceso y todos los componentes vinculados a lo que es educación, justicia ambiental igualmente, ¿no? En el sector de industria ya está aprobada la hoja de ruta, ¿no? Que establece además metas año a año y que efectivamente incluyen también lo del procesamiento industrial pesquero
y en donde uno puede perfectamente compartir experiencias con, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Pesquería, su presidenta hace unos meses que presentó los avances en esta materia, expresó que estaba apasionada con los beneficios que ha significado la adopción de mecanismos de enfoque de economía circular en varios procesos de la industria pesquera. En el sector agrícola se ha publicado un proyecto de hoja de ruta que esperemos que pueda ser reincorporado y formalizado considerando los aportes diversos, ¿no? En el Plan Nacional se consideró como plazo hasta el 2025. Ahí, afortunadamente, en trabajo conjunto entre gobierno, empresas, instancias académicas, etcétera, este proceso se ha acelerado, porque además hay tendencias y factores que así lo están impulsando, ¿no? Y, por lo tanto, ya tenemos esas hojas de ruta que debemos visibilizar aún más. En el sector de comunicaciones también perfectamente existe esa opción, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, para empezar, el tema de los aparatos eléctricos y electrónicos implican efectivamente una necesidad de un manejo de materiales, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema de los plásticos, que ya lo mencioné, que efectivamente están contribuyendo a una, además, afianzamiento de información y conciencia pública sobre la necesidad de aplicar enfoques de economía circular. Lo mismo está ocurriendo además a nivel global, con una reciente decisión de impulsar un acuerdo global sobre plásticos, en donde Perú además lideró ese proceso y se está ahora, justamente en estos días, discutiendo las condiciones en las cuales se vaya a llegar ese acuerdo. Lo mismo aparece, por ejemplo, en varias disposiciones que se han venido dando aplicando el principio de responsabilidad extendida del productor, es decir, que la responsabilidad no es pues de la municipalidad del manejo de los residuos, ¿no? De aparatos eléctricos o electrónicos o lo que fuese, plásticos, etcétera, en este caso también neumáticos fuera de uso, sino responsabilidades en los diversos actores, digamos, empresas e instituciones que en la producción, en la comercialización, en el consumo, todos somos responsables para el adecuado manejo del tema. Y aquí, por ejemplo, en el caso de los neumáticos fuera de uso, claramente, y también aparatos eléctricos, etcétera, claramente está involucrado el sector minero, ¿no? Y, y, y claro, uno podría decir, sí, sí, claro, pero eso no es el foco del negocio, ¿no? El foco del negocio no es manejar las llantas usadas, ¿no? Claro que no. Pero sin duda, estos materiales, que son contenidos, diversos tipos de materiales que están contenidos en las enormes llantas, ¿no es cierto?, que se usan en el sector minero, requieren ser gestionadas de una forma distinta, no lineal, es decir, no tener una tumba X en cualquier lugar del territorio peruano en donde se depositan las grandes cantidades de llantas, cuando son sin duda materiales que deben ser manejados en forma justamente bajo los enfoques que estamos señalando. Y para eso se requiere generar nuevas capacidades y se va a generar nuevos empleos, nuevos ingresos, etcétera, y reducir presiones negativas. Esto apenas es un ejemplo de lo que se requiere de integrar y agregarle valor al negocio minero. Los acuerdos de producción limpia son mecanismos voluntarios en donde las empresas identifican las oportunidades en todo el ciclo del proyecto y precisan determinadas metas, ¿no? Se difunde ese compromiso y se suscriben acuerdos. Ya hay varias empresas en el Perú con las cuales entre esas empresas y los ministerios de sectores respectivos, con el Ministerio del Ambiente interviniendo en la gestión y coordinación del proceso, se ha suscrito, y no solamente suscrito, sino además ya se ha validado resultados, ¿no? Recibiendo además un sello específico que certifica ese avance, ¿no? Y eso está alineado, o busca estar alineado con los procesos establecidos en las hojas de ruta sectorial. Porque ¿cuál es la cuestión? Es que no se trata pues de que sean esfuerzos aislados, ¿no?, de las empresas que están, sea por un mandato de la central, ¿no es cierto?, de la corporación, ¿no es cierto?,
de la matriz, ¿no es cierto? O porque hay una voluntad precisa de la gerencia local, ¿no? Sino que se requiere que esos esfuerzos estén acompañados, impulsados, reforzados con acciones sectoriales, privadas y gubernamentales, de tal manera de que ese tránsito sea un tránsito sólido, que sea predecible. Y para eso es fundamental otro conjunto de factores de gobernabilidad, pero en esencia las hojas de ruta cumplen esa función, ¿no? Y ya los beneficios son palpables, ¿no? Hay, en estos casos, ¿no? Es cierto que de acuerdo a producción limpia que he mencionado, hay una reducción en uso, por ejemplo, de materia prima virgen de PET, ¿no? Materia virgen de plástico, donde es sustituido por el PET reciclado, ¿no? Se ha valorado esos residuos, es decir, a partir de la separación de esos tipos de residuos respecto a otros, desde las viviendas y los sistemas de gestión de residuos, ha sido posible, en las plantas de valorización ubicadas al costado de los rellenos sanitarios, pues incorporarlos tanto en lo que es residuos inorgánicos como orgánicos, reincorporarlos, sea como para enriquecer suelos o como y actividad agrícola, así como también como insumos para las empresas que requieren ese material PET, ¿no? Entonces, en fin, y además también un importante proceso de desarrollo de capacidades personales, ¿no? Es un proceso que está dándose, requiere efectivamente un mayor impulso. Y por esa razón es fundamental el Pacto Peruano por una Economía Circular, que se ha generado esa plataforma peruana, el cual requiere ser reimpulsada junto con otros elementos que más adelante voy a mencionar rápidamente, y que este es un proceso que está normado, es decir, hoy está vigente hoy día y hay esfuerzos que deben ser reimpulsados y que se logró un compromiso público-privado, ¿no? Con diversos temas, ¿no? Que están contenidas en los mismos principios y conceptos que antes he mencionado, pero han sido generados esto por las propias empresas y por las propias entidades gubernamentales que intervinimos en ese proceso. Y resulta bien importante, ¿no? Elementos tales como no solamente los que ya he mencionado, sino el impulso de intercambio de información y experiencias, ¿no? Y entre otros elementos que van a ser fundamentales en este proceso. Y miren, aquí tenemos un conjunto de entidades gubernamentales, gremios empresariales, ¿no? La Sociedad Nacional de Minería es parte de este compromiso, para mencionar una vinculada directamente al sector, y diversas otras entidades. Este grupo de trabajo está formalizado, está a cargo del MINAM, por lo cual subrayo, no tiene que ver solamente con la cuestión ambiental, y además esto está vinculado, no vinculado, sino hay además también esfuerzos de carácter latinoamericano, a la vez como ocurre en Europa y en otras regiones. Es una coalición que se ha formado, en donde hay diversos socios estratégicos, en donde se busca igualmente el intercambio, ¿no? Y se ha priorizado el tema de plásticos, ciudades, electrónicos, alimentación, industria del turismo. La pregunta es, ¿es suficiente? ¿Qué hacer en el sector minero, ¿no? En primer lugar, es fundamental reimpulsar procesos de visión consensuada, ¿no? Y para eso, ojo, simplemente anoto lo que también en este mencionado libro de Bill Gates hay, es que debemos tener en cuenta que las metas en relación con esta materia deben incluir las cuestiones de cambio climático. Y no basta solamente con fijarnos en cuáles se están reduciendo emisiones, sino debemos identificar aquellos esfuerzos que estén preparándose para llegar al cero, porque esa es la meta. Y hay todo el sustento. ¿No? En consecuencia, en ese punto hay que volver a reflexionar sobre los elementos de esa visión requerida. Impulsar innovación más inversión, acompañar este proceso con políticas e instrumentos adecuados y asignar recursos. Hay que tener en cuenta además que hay otras regiones y países con las cuales interactúa el país y el sector minero. La Unión Europea, en el marco del Pacto Verde, claramente apuesta por el tránsito hacia la economía circular. Los Países Bajos, Finlandia, Alemania en esa línea, España lo mismo, tiene planes de acción, hoja de ruta específica nacionales y que establecen inversiones y demás. Japón, igualmente,
China, con el plan quinquenal acordado últimamente, precisa el impulso hacia el tránsito a una economía circular, y lo mismo Australia. Corporaciones globales de diverso tipo y también instituciones internacionales empresariales, ¿no? En particular, subrayaré el Consejo Internacional de Minería y Metales, de la cual forman parte varias empresas mineras y la Sociedad Nacional de Minería hace un año más o menos se ha incorporado, ¿no es cierto?, hasta donde recuerdo, el Instituto de Ingeniería Minera del Perú lo mismo, y establece ahí condiciones, orientaciones, guías en esta materia. A unos siguientes pasos, y con esto termino. Yo creo que es fundamental dentro de lo que es el proceso, además del contexto político que se tiene, pero hay llamados importantes. Por ejemplo, el ex ministro Miguel Enchauste señaló hace poco en un artículo en Gestión la necesidad de reimpulsar RIMAI, coincido con él, ¿no? Y dentro de eso, el diálogo sobre mejores prácticas en la minería, que se avanzó en materia de agua, importantes experiencias. Tuve la oportunidad de participar en esos diálogos donde las empresas presentaban los alcances y características y beneficios de esas mejores prácticas, ¿no? En materia de recursos hídricos, que es fundamental, ¿no? Y un componente también central dentro de lo que es el tránsito hacia la economía circular. Los diálogos también territoriales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en algunos momentos en el de Moquegua, no en el de Cajamarca, y bueno, y otros que hay que seguir impulsando. Esto es fundamental para reimpulsar esa visión que hemos señalado, y creo que hay avances ahí y que esto debe contribuir a diversos aspectos del desarrollo sostenible peruano. Creo que un elemento importante es incluir el enfoque de la economía circular en el proceso de nuevas políticas del sector minero, que se avanzó hasta una etapa, ¿no? Y no hemos tenido más información sobre avances, pero sin embargo creo que hay que estar preparados para incluir esos elementos. Y hay una que sí está anunciado, además hay una norma que se aprobó en diciembre del año pasado, que es el de la política en minería pequeña, artesanal y pequeña minería, ¿no? Y que está vinculado con una ley que también está establecido en esta ley que lamentablemente se dio para ampliar el registro, etcétera, etcétera, pero en fin, lo que quiero notar es que ahí este enfoque y estas consideraciones deben estar claramente también impulsadas para darle mayor sostenibilidad y competitividad también a la pequeña minería y minería artesanal. Entonces, ¿esto por qué? Porque además está vinculado con la necesidad de pensar, ¿no es cierto?, una hoja de ruta sectorial minera, que además acompañe los acuerdos de producción limpia que puedan impulsarse dentro del sector. Y finalmente, no finalmente, pero en forma adicional, el intercambio de experiencias, disculpen que hay problemas ahí de redacción, con otros países, ¿no? Resulta esto clave porque ya hay empresas mineras que están en esa línea. Las recomendaciones de la OCDE, ¿no?, en el capítulo minero, recuerden, la evaluación de desempeño ambiental que hizo la OCDE incluyó, además de una evaluación general del conjunto de aspectos ambientales relevantes, un capítulo sobre el sector minero con recomendaciones específicas, y en donde aparece también las cuestiones de crecimiento considerando los enfoques de economía circular. Las evaluaciones del trabajo conjunto entre Estado y empresas, ¿no?, para impulsar incentivos e innovaciones tecnológicas y otras condiciones habilitantes que se desprenden de la hoja de ruta. Y, por cierto, otro elemento fundamental es el de la formación de capacidades en economía circular, para efectos de preparar a las personas que construyan estas condiciones habilitantes y construyan efectivamente en cada empresa los procesos mismos. Esto es lo que comparto con ustedes, les agradezco por la oportunidad. Estoy seguro que, como ya ha ocurrido en otros diálogos en los que he podido participar, ya mencioné los de RIMAI, pero también recuerdo un diálogo que hubo hace unos meses con representantes de empresas mineras diversas, un diálogo propiciado por el Instituto de Ingeniería de Minas sobre justamente también el tema de economía circular. Hay experiencias específicas, ¿no?, que requieren ser difundidas para efectos de mostrar efectivamente los beneficios que este enfoque tiene, y además las necesidades, dado el impacto importante en diversas cadenas de valor, las cuales están ubicadas en el sector minero, impactar efectivamente en proveedores en el sector agrícola, en el sector industrial
etcétera. Y esto efectivamente es un asunto que hay que considerar para efectos de articular adecuadamente los procesos a nivel del territorio, impulsando así, a partir de el valor y aporte que tiene el sector minero en el desarrollo territorial. Recordemos que una línea de intervención de enfoque de economía circular que está dándose ya en varios países del mundo. Hace poco una presentación de la Unión Europea sobre modelo de economía circular en territorios con PBI similar al peruano, ha mostrado efectivamente beneficios, ¿no? En España, en Grecia y en otras zonas, en donde efectivamente uno puede recoger experiencias de cómo es que han gestionado modelos de economía circular a nivel territorial, contribuyendo así a la sostenibilidad no solamente de las operaciones, sino a su vez de determinadas empresas, sino a su vez en los territorios integrando esfuerzos. Esto es, Gianfranco, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Te voy a decir un par de cosas sencillas sobre la presentación que nos has hecho. Tiene un lado aterrador, que es el destino hacia el cual va el mundo si es que no se hace un cambio en el momento oportuno, y el momento es ya, esto es urgente. Pero por otro lado, un lado esperanzador también, que implica la contribución tanto digamos, de los industriales y de las personas activas en este universo, en nuestro planeta finalmente, para poder hacer ese cambio. Las preguntas que ustedes tengan que hacer, estoy hablándole ahorita a nuestros oyentes, por favor háganlas a través de nuestro chat, y mientras tanto nosotros tenemos aquí a Gustavo y a Giovanni, que nos van a hacer las preguntas que ellos han ido haciendo durante la presentación. Sí, gracias. Claro, el tema de la economía circular es muy importante y ya se viene hablando varios años, ¿no? Creo que es bastante conocido el que a través de la misma podemos evitar la escasez o el retraso de la escasez de materias primas. Estamos hablando de menos contaminación al fabricar o al producir estas materias primas. Y por el lado económico, de hecho, también aquellas empresas que han podido establecer algún tipo de iniciativa relacionada a economía circular ve un ahorro justamente en las cosas que realizan, ¿no? Sin embargo, tenemos una complicación global para poder implantar un modelo de economía circular, y es el desterrar el modelo económico lineal tradicional, que está basado en el usar las cosas y tirar los residuos. El fin, ¿no?, de la vida, ¿no? Así es, simplemente acabó el fin de su vida y no pensamos un poquito más allá o fuera de la caja y podamos darle o estirar un poquito más realmente el uso de esta nueva materia prima que es el residuo, ¿no? Ahora, ¿cómo se debería abordar, Mariano, desde tu perspectiva o tu experiencia, esto desde el nivel de gobierno? Nos has mencionado algunas iniciativas legislativas, ha mencionado también que hay algunas hojas de ruta para algunos ministerios, ¿no?, que están involucrados, pero ¿cómo logramos bajar realmente esto a la población? Veía unas cifras y entiendo que el año 2019 la producción, por ejemplo, de residuos a nivel de Perú ya superaba los 8 millones de toneladas, ¿no? Entonces, si bien el esfuerzo pueden hacer algunos sectores como la minería o algunas otras industrias, ¿cuál es el reto? ¿Cómo logramos bajar este tema a la población en general, ¿no? Bueno, efectivamente, el tema tiene ya algún tiempo, no mucho en realidad, ¿no?, de procesos de avance en economía circular. Recuerden que nuestro país además ha sido anfitrión de foros internacionales sobre economía circular, organizados con UNUDI, ¿no?, en donde expertos, empresas y, en fin, organizaciones diversas han venido a compartir aquí experiencias de diverso tipo, incluyendo dentro del sector minero, ¿no? Y efectivamente no es algo simple, pero que sin embargo es impostergable y se considera que es realizable por el enfoque que se tiene, porque efectivamente lo que se busca es generar concretar esta idea del equilibrio, ¿no? El equilibrio entre lo que es beneficio económico, beneficio social y sostenibilidad ambiental. Eso, que es el equilibrio denominado en forma reducida el desarrollo sostenible, es una ambición en la cual se viene, digamos, realizando esfuerzos a través de diversas estrategias en las últimas décadas, que involucra al conjunto de sectores.
Esto supone, dentro del ámbito económico, ¿no?, para efectos de mirar esa dimensión, la necesidad de cambiar el modelo, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, a los representantes de la Unión Europea, ellos afirman con claridad cambiar el modelo, y que llegan a agregar, y no estamos hablando de ningún representante radical de alguna corriente ideológica, no, a líderes empresariales y a líderes gubernamentales de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no?, y también de otros países vecinos que han estado en estos foros y presentando experiencias y demás, dicen, es la única manera de salir de lo que es esa situación de crisis multidimensional en la cual claramente nos encontramos, ¿no?, climática, en biodiversidad, de contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, es una primera cuestión, ¿no? Es decir, es necesario, ¿y cómo avanzar en ese camino? Giovanni, es la pregunta del millón, ¿no es cierto? De decir, cómo además aterrizar con acciones concretas. Por ejemplo, esa relación de R's que mencioné hace un rato, ¿no? Resulta una herramienta para efectos de no solamente al ciudadano, a la persona, al consumidor, sino a cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier región, pues resulta útil, porque lo que resulta fundamental entonces es que podamos identificar cada etapa del proceso de producción y cada etapa del proceso de consumo, y en dónde podemos aplicar, preguntarnos consciente y responsablemente, cómo es que podemos transitar al cambio del modelo, cada uno en su alcance, en su rol, intervención en el mercado, en la economía, en la política, lo que fuese, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, para ir a cuestiones prácticas, el tema de neumáticos fuera de uso, ¿no? Preguntémonos, ¿qué se ha venido haciendo con los neumáticos fuera de uso? ¿No? ¿Se entregaban a un tercero y vaya a saber lo que hacía un tercero? Y que en unos casos, por ejemplo, recuerdo hace unos años, 4 años, 3 años, hubo un tremendo incendio en una zona en Lima, ¿no?, generando además problemas a la salud, etcétera, ¿no?, y desperdiciando material, ¿no? Entonces, entonces, y es un ejemplo, el tema de los plásticos quizás el tema de neumáticos no solamente involucra al sector minero, obviamente, ¿no?, involucra a todos, ¿no?, a todos quienes adquirimos un auto, usamos o los que importan, los que venden, etcétera, etcétera, ¿no?, y a diversos otros sectores económicos. Y el volumen de esos residuos hace que sea un asunto que requiere ser abordado de manera integral y efectiva, bajo un cambio de modelo, en donde nadie está planteando que no se usen neumáticos, ¿no es cierto? Lo que se busca es de que el modelo de producción y consumo vinculado al tema de neumáticos cambie, y que no se entienda que el territorio es el botadero, ¿no?, y etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea, ahí aparece un mecanismo. Entonces, apliquemos las diversas R's para efectos de que el ciudadano, cualquiera, ¿no es cierto?, evalúe qué hace, por ejemplo, con los plásticos de un solo uso, o los diversos materiales que en nuestros domicilios ingresamos y que luego acumulamos. ¿Qué hacemos? Entonces, preguntémonos y abordemos respuestas específicas en cada caso. En el sector minero, las preguntas son de diverso orden, porque obviamente la complejidad y dimensiones de las actividades y procesos productivos y de consumo, que además dentro del centro del negocio, pero también los vinculados con el sector minero, hacen efectivamente un desafío muy importante. Es realizable, es viable, y además, en base a los resultados analizados, por ejemplo, en el sector pesquero y otros, es beneficioso, es rentable, social, económica y ambientalmente. Ujú. Muy bien. Sí, Gustavo, ¿sí? sí, gracias Mariano por la presentación, bastante ilustrativa, bastante detallada. Uno de los temas que yo quería consultar es sobre la innovación. En tu presentación se rescataba mucho esto de la innovación como una herramienta para conseguir
todas estas hasta 9 Rs que mencionabas en tu presentación. ¿Podrías comentarnos, en tu visión, en tu experiencia, Mariano, cuál es ese papel que juega la innovación en la consecución de este logro de la economía circular? Bueno, por ejemplo, para ir a asuntos en donde además hay que valorar los avances que se han realizado en el sector minero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implica impulsar la innovación para lo que es el tema del aprovechamiento de los recursos hídricos para las actividades mineras, ¿no? ¿Y qué opciones hay, ¿no? Entonces aquí, a partir además del propio proceso que mencioné, que formó parte del RIMAI, ¿no? Se aprecian importantes innovaciones para dar respuesta no solamente a las operaciones mismas, en términos de aprovechamiento sostenible de recursos hídricos, sino además también para dar soluciones de acceso al agua de las comunidades vecinas, que por esas brechas de infraestructura, efectivamente, que son más de 50.000 millones de soles, ¿no es cierto?, que se requieren. Entonces, y bueno, ahí, por ejemplo, resulta un asunto, considerando los escenarios además climáticos, los escenarios de estrés hídrico y las dificultades de acceso al agua, ¿no? Y los conflictos que se pueden derivar a partir de ello, ¿qué implica, por ejemplo, la innovación respecto a lo que ya está en práctica en varios ¿no? empresas, el tema de procesamiento del agua de mar, ¿no? ¿No es cierto? O el máximo proceso de reutilización, ¿no? En donde no se reaprovecha todos los recursos hídricos que han sido parte del proceso productivo. Eso va a uno de los centros de lo que es tránsito hacia una economía circular, ¿no? Aquí hay discusión, sin duda, ¿no? Inclusive fue materia de discusión en el último el reglamento de la ley de residuos sólidos, ¿no? Todo el tema del aprovechamiento del material de descarte, ¿no? Y cómo manejarlo, ¿no? Acá hay un desafío de la innovación significativo, ¿no? Porque efectivamente, a ver, recordemos que una de las prioridades de la agenda ambiental o de sostenibilidad ambiental minera es el tema de los pasivos. Y claro, no será responsabilidad de las empresas, digamos, porque son pasivos generados por décadas, siglos, en algunos casos, ¿no? Pero afecta la reputación. Y es lo que palpablemente es visto, y se confunde esto como si fuese responsabilidad de los modelos actuales, ¿no? Y bueno, frente a eso, ¿qué hacemos, no? Porque lo que tenemos ahí, que se llama pasivo, no me refiero a los sitios contaminados ya propiamente, pues son materiales, y que probablemente, de acuerdo a las tecnologías más modernas, se puede reaprovechar, reutilizar de manera muy importante. Hay situaciones límite, por ejemplo, en Cerro de Pasco, ¿no? Quillacocha, por mencionar un caso límite, hay una tensión entre lo que es el cierre del pasivo, el reaprovechamiento del material, ¿no? Que además está en riesgo el desborde de la laguna, lo denomina la Autoridad Nacional del Agua, y el Ministerio de Energía y Minas lo llama relavera, ¿no? Y es un asunto no transable, ¿no es cierto?, dentro del abordaje, la complejidad del abordaje de esa situación en Quillacocha, ¿no? Pero ahí claramente, o sea, hay un tema de desafío de la innovación a partir justamente del importante desarrollo minero histórico, ¿no? Y que tiene lamentablemente estos pasivos ambientales que afectan la competitividad de un conjunto de sectores económicos que tienen que ver con las actividades locales, ¿no? Afecta a la salud, ¿no? Tiene que ver con la presencia de metales pesados, metaboloides, sustancias químicas, tóxicas, ¿no? Que afectan la salud, no solamente las personas, sino también los animales. Entonces es un desafío significativo que requiere ser abordado, ¿no?
como parte de los procesos de sostenibilidad y desafío del sector. Está además señalado como una de las prioridades también en las recomendaciones de la evaluación de desempeño ambiental del Perú hecho por la OCDE y que está reflejado además un plan de acción aprobado por decreto supremo. Y ahora que el Perú ha recibido la invitación, estoy seguro que va a formar parte también de un diálogo e intercambio de políticas con otros países miembros de la OCDE que han intentado resolver, han resuelto y esas experiencias pueden servir igualmente para mejorar los enfoques, ¿no? Eso entre otros desafíos. Por ejemplo, para mencionar otro, todo lo que tiene que ver con el tema de mercurio, ¿no? Significativo daños a partir de no menos de, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, 180 toneladas al año, ¿no? Entonces, claro, hay que asegurar que esa actividad minera sea sostenible, sea lo más eficiente y obviamente no destruya, no deforeste y no destruya además la salud de las personas. Mercurio tiene un daño irreparable, ¿no? Y bueno, aquí claramente existen opciones, ¿no? Diversas, que se han probado además, ¿no? Y eso forma parte de un necesario tránsito de una economía circular vinculado a este sector. No menos del 20% del oro peruano tiene que ver con esas actividades que generan ese nivel de destrucción. No es un tema menor, ¿no? Y que en consecuencia, ya el anterior director de la Sociedad Nacional de Minería en una conferencia de la CADE lo señaló, dedicó toda su exposición a ese tema, ¿no? Por primera vez, además, el sector se pronunciaba, hacía pública directamente sobre la cuestión y se requiere efectivamente ahí aplicar innovación, no solamente interdicción, ¿no? Y la economía circular y todos los otros enfoques que puedan aplicarse deben ayudar en esa línea con la asistencia y mejoras del tema, ¿no? Poniendo claramente las líneas efectivamente de una actividad de altísimo riesgo como es la minería, en caso de cualquier tipo de segmento de la minería, pero en particular la minería también artesanal y pequeña, ¿no? Eso, y hay muchas experiencias que es importante sistematizar, difundir, ¿no? Para efectos de que pues podamos a partir de ahí generar procesos de adaptación o adopción por parte de otras empresas y también de réplica a nivel general. Muchas gracias, Mariano. Teníamos una pregunta que nos hacía Joaquín Felipe, pero creo que con lo que acaba de decir está ampliamente contestado, ¿no? Dice, mucho de la depredación se genera debido a actividades económicas sin control, informales e incluso ilegales. Deforestación por minería informal, ganadería y agricultura. ¿Qué recomienda tener como estrategias para atacar esta situación? De alguna manera creo que nos has contestado en lo que acaba de hablar y de una manera muy, muy contundente. Yo te quiero hacer una visión desde otro lado, porque cuando veo lo que propones es una visión propositiva siempre. Estamos en esta situación y hay formas de cambiarlo, utilizando innovación, utilizando conciencia, difusión, lo que fuera. Pero pienso también en lo que significa la economía contemporánea, no solamente de esas empresas que socialmente quieren trabajar. Decías, por ejemplo, el caso del retiro de los plásticos de un solo uso, que se quiso prorrogar ese límite. ¿Por qué se quería prorrogar? Porque obviamente habían industrias que de alguna manera querían seguir produciendo. Entonces nos encontramos entre una economía que quiere seguir manteniendo sus estándares y otra que dice, oye, pero tenemos que cuidar este universo. Y esos chocan, hay lobbies, hay corrientes muy fuertes. Seguimos trabajando con una serie de energías que podrían ya haber sido reemplazadas, pero sin embargo siguen existiendo y se siguen produciendo. ¿Cómo trabajar frente a ese contexto económico mundial? Aparte de los foros, Mariano, o sea, los foros son un buen lugar de debate, pero ¿cómo aplicarlo directamente? Sí, creo que como ocurrió en este debate, creo que la información de calidad objetiva sobre las cuestiones en discusión son fundamentales. Y esa información, además, debe ser colocada en la ciudadanía, ¿no? Y para que ésta se empodere y exija efectivamente los mejores estándares y que no merece que se le afecte su calidad de vida,
¿no? Lo que a propósito, Gianfranco, lo que mencionas en el tema del intento de ampliación, el sustento era que iba a haber un colapso y que todos aquellos usuarios de los empaques de Tecnopor se iban a ver afectados y que los costos de todas aquellas cuestiones vinculadas a los servicios, por ejemplo, de las pollerías, en fin, de la venta de alimentos, y, en fin, un conjunto de actividades y servicios populares iban a ver incrementados. Y bueno, uno de los elementos que sirvieron para contrarrestar esa campaña fue, uno, identificar efectivamente que empresas nacionales ya estaban transitando hacia las nuevas condiciones, porque además las metas y plazos contenidos en la ley de reducción de plásticos de un solo uso fue acordado, fue un consenso nacional, que fue también muy duro, porque había sectores que no querían ninguna condición. Pero finalmente se logró consenso. Probablemente las metas deben ser mayores, pero en fin, eso se logró y eso es positivo, se ha avanzado. Entonces, ante eso, ya hoy día tenemos empresas, no voy a mencionar los nombres, que tienen la nueva tecnología y están produciendo materiales de empaques que reúnen las condiciones, que efectivamente se degradan, biodegradan, etcétera, y que permiten efectivamente un manejo más sostenible. Y inclusive hay, también a nivel mundial, empaques de ese tipo que, como en el caso de Suiza, por ejemplo, vi hace poco tiempo, empaques que forman parte de una red de comercios, ¿no?, de comida, en donde ese material se reusa muchas veces, ¿no?, generando una reducción de costos en finalmente el producto que uno compra, y simplemente uno va con el plato y el empaque y forma parte, en consecuencia, una distinción y mayor competitividad de esa red de empresas de servicios, ¿no? Y así como eso, en el Perú perfectamente se puede y se debe hacer. Y además, el otro elemento que fue importante es que se identificó la real incidencia en los costos y se demostró que no eran los alarmantes datos que estaban dando los sectores políticos que están impulsando ello, ¿no? Afortunadamente, a partir de esa información y otros elementos que además que mostramos los avances que se habían realizado en la implementación de la ley de plásticos y empaques de un solo uso, y los cambios en las prácticas, ¿no?, que todavía se requiere mucho, ¿no?, por supuesto, ¿no? Basta ver los problemas que va uno por la Panamericana o cualquier otra carretera y ve al borde, pues, plásticos arrojados por todos lados, ¿no? Lo cual no nos merecemos eso, pero somos nosotros mismos los que generamos ello, ¿no? Forma parte de un tránsito que es difícil, tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos económicos, con aspectos de capacidades, ¿no? En consecuencia, pero debemos apostar a que esto es viable y realizable. Y creo que en esa lógica, el sector minero peruano, que es un sector además líder mundial en diversos productos y líder además en varias empresas, desarrollan tecnologías y procesos de muy alto estándar, ¿no? Efectivamente puede ser un líder igualmente en lo que es los avances y tránsito hacia esta economía circular que está siendo planteada. Hay análisis recientes, algunos de los cuales he colocado en la diapositiva, comparativos entre Chile, Colombia, Perú, para mostrar situaciones parecidas, en donde claramente hay tendencias en ese sentido. Y porque además los productos que se generan, el cobre, por ejemplo, que apunta, como mencioné al inicio, como un elemento, y el litio, ¿no?, componentes fundamentales de tránsito hacia una economía baja en carbono, exige a su vez, esto está ya demostrado desde hace varios años, ¿no?, que diversos consumidores de ese producto exigen no solamente un volumen de cobre X, sino además que los procesos, etcétera, etcétera, reúnen condiciones de sostenibilidad y además certificadas. Y con lo cual se posiciona el país en ese sentido. En consecuencia, y además vuelvo a subrayar un elemento importante, que es el efecto agregado que tiene el hecho de que se influya en un conjunto de proveedores y vinculados con
el sector minero, ¿no? Y eso a nivel territorial resulta de un impacto muy grande, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, cualquier zona de influencia de cualquier proyecto minero, ¿no? En donde se impulsa a su vez enfoque de economía circular, no, en donde no solo esté la empresa, esté también el Estado, con esas hojas de ruta, procesos de información claras, ¿no? Y objetivas que involucren, informen a la población a un tránsito también en las cosas que corresponde al consumidor o al ciudadano. Es un proceso que no es simple, nadie ha dicho que es simple, pero si no se aborda en forma clara y conjunta, ¿no? Pues todos vamos a ser los afectados, ahora y después. Efectivamente, Mariano. Muchísimas gracias por tu participación, siempre tan clara y tan contundente. Gracias, Mariano. Gracias por participar en este tercer foro ambiental de Goldfields.